Eh, Queridos televidentes, mi nombre es Erickson Cuero, soy estudiante de la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Pues tocar una temática eh, pertinente al tema de desarrollo sostenible, ¿sí? Y hace referencia a tres temas fundamentales, como tiene que ver el territorio, ¿sí? La desterritorialización, igualmente el enfoque territorial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los PD. Entonces, en ese orden de idea, entender que el territorio es todo ese espacio, toda esa parte geográfica eh, donde se interrelacionan pues los seres vivos, el hombre y la biodiversidad que rodea ese territorio, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva de territorio, eh, sucede dentro de este territorio uno, un micro territorio que viene siendo, o varios microterritorios en este sentido, ¿sí? Como es la desterritorialización, que pues la desterritorialización hace referencia pues a la fragmentación del territorio como tal, ¿sí? Y entender que esta fragmentación del territorio, ¿sí? Eh, sucede por muchos factores, ¿sí? Hay muchos factores de que están o que intervienen para que una comunidad esté en constante desplazamiento de un lugar a otro y formen esos microterritorios dentro de un mismo territorio reconocido como tal. Entonces, factores como la desigualdad social, tema de violencia, que para ninguno de nosotros es un secreto que nuestro, nuestro país, por ese conflicto interno que hemos sufrido por más de 6 décadas, ello ha permitido que nuestras comunidades, nuestra población, se, se estén en constante eh, movimiento, ¿sí? De, de un territorio a otro. Y entonces ello hace referencia a, a esos constantes desplazamientos dentro de ese territorio, hace referencia a la desterritorialización, ¿sí? Como ya les estoy comentando, hay muchos factores que permiten que la población, que la sociedad como tal, eh, pueda estar en haciendo esos movimientos que a veces van en contra de su voluntad, en contra de su convivencia, de su tranquilidad como ser humano, como persona, pero pues le toca por muchas circunstancias de la vida. Sabemos que nuestro país es un país eh, muy rico en biodiversidad, muchas cosas que tenemos,
pero desafortunadamente no tenemos esa tranquilidad. No tenemos esa tranquilidad por muchas cosas, valga que le siga repitiendo. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia la desterritorialización. ¿Sí? Pero es muy importante dentro del territorio, ¿sí? Entendiendo que nosotros, los colombianos, eh, hemos pasado por muchas, ¿sí? Muchos atropellos, el tema de violencia que, que también ha sido uno de los problemas, no es el único, es uno de los tantos problemas, la corrupción, que es el problema más grande que tenemos en nuestro país. Ello ha hecho de que como sociedad no podamos avanzar, ¿sí? Siempre estamos ahí estancados y entonces los territorios como tal pasan décadas y no hay ese desarrollo local que siempre se vislumbra en las comunidades, ¿sí? Porque ahí está la corrupción y la corrupción no hace avanzar. Entonces, en ese orden de ideas, para los territorios es muy importante que hoy en día, de acuerdo a lo que pues, se firmó en La Habana, se puede hablar mucho de los PD, ¿sí? Eh, programas con enfoque territorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante que hoy en día nosotros, por donde pasemos, escuchamos enfoque territorial, ¿sí? Y es una gran oportunidad de que al enfoque territorial como tal se lo visualice con esa característica el mismo. Por la sencilla razón de que cuando se aplica el enfoque territorial, los líderes, los gobernantes, los que formulan políticas públicas, ¿sí? Deben tener un principio muy fundamental para que esto sea real, ¿sí? Y debe ser la gobernanza. Si no hay gobernanza, los proyectos con enfoque territorial divinamente van a tener buenos éxitos, ¿sí? No van a tener buenos éxitos porque la gobernanza es inherente a ello. La gobernanza, debe haber esa sinergia de la gobernanza con los proyectos o programas de enfoque territorial, ¿sí? Debe estar allí de la mano para que esto verdaderamente sí pueda generar impactos positivos, ¿sí? Porque todo esto, hablando de enfoque territorial, es que con el objetivo de que lo poco bastante que se ejecute genere un impacto positivo en la sociedad, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, y no olvidando de que el Estado colombiano es un Estado democrático, un Estado social de derecho, ¿sí? Donde nosotros tenemos unos derechos y tenemos unas obligaciones, pero en la práctica podemos mirar de que se aplican unas y otras no. O sea que sí tenemos unos deberes, pero los derechos siempre son vulnerados en su gran parte, ¿sí? Entonces, en orden de idea, el enfoque territorial hace referencia a que todas esas políticas públicas que se van a trazar, llámese en el presente o a futuro, las que se están trazando, las que se están ejecutando o las que se van a proyectar para periodos futuros, siempre se hagan o se ejecuten, ¿sí? Donde haya la participación de los actores, de las personas o de las comunidades o la sociedad que se va a beneficiar, ¿sí? Porque
ello ha hecho de que en nuestro país hayan comunidades, hayan territorio, en especial Pacífico. Nosotros, los del Pacífico como tal, a pesar de tener tanta riqueza en nuestro territorio, pero esa riqueza no se ve reflejada en el desarrollo del territorio como tal y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Por la simple y llana razón de que cuando se implementan las políticas públicas, no se tiene en cuenta a los actores, no se tiene en cuenta a las personas que verdaderamente conviven en el territorio, ¿sí? Conviven en el territorio. Son las personas que se dan cuenta cuándo y dónde, por qué y de qué y con qué se pueden hacer las cosas. Porque tienen la información de primera mano, la información primaria. Y no podemos hablar de enfoque territorial cuando las políticas públicas o los proyectos se trazan desde una perspectiva, ¿sí?, de capital. Nosotros, para hablar de enfoque territorial, tenemos que hacer ese diagnóstico del territorio al cual se va a beneficiar, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, si lo trazamos o lo pensamos de esa manera, lo más posible es, ¿sí?, que todas las inversiones que hayan, todos los proyectos que ejecuten, puedan generar impacto positivo. Porque es que a un buen administrador o una buena gestión pública no se puede medir por productos, ¿sí? Un buen administrador público hay que medirlo es por el impacto que generen los proyectos, programas que se ejecutan. Porque ¿qué sirve que se hagan 100, 200, 400 proyectos y que verdaderamente se invierta una cantidad de plata y que las comunidades sigan en las mismas? ¿Por qué? Porque no se ha hecho consulta previa, que sabemos que la consulta previa es una herramienta, un mecanismo de participación ciudadana muy pertinente cuando hablamos de PD, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, el enfoque territorial es una herramienta muy importante que tenemos hoy en día, pero sí debemos o se debe darle un buen manejo, un buen uso para que las comunidades más vulnerables, ¿sí?, puedan mejorar su calidad de vida y que los territorios puedan desarrollarse, ¿sí?, puedan tener un desarrollo sostenible, porque de allí también tiene que ver mucho de que cuando se tracen las políticas públicas, de que todos los proyectos que ejecuten los territorios deben ir enfocados en los componentes social, en el componente económico y el componente ambiental, porque es que no podemos generar riqueza, ¿sí?, causándole impacto negativo al medio ambiente. Entonces, en ese orden de idea, el enfoque territorial desde la perspectiva y su objetivo como tal es muy importante y es una herramienta que hoy en día nuestro país como tal, con tanta segregación social, con tanta corrupción y con tanta desigualdad social que tenemos, es una herramienta importante que se pueda aplicar, pero que se pueda aplicar bien en el sentido de que las comunidades sean los actores principales, que las comunidades sean los que brinden los insumos primarios para que se puedan formular políticas públicas, ¿sí?, coherente y pertinente con la realidad de los territorios. De lo contrario, si lo seguimos haciendo como se ha hecho por más de 100 y pico de años, no vamos a mirar desarrollo en las comunidades. No vamos a mirar desarrollo en las comunidades porque todas las comunidades hay que tratarlas diferente. Cada comunidad tiene sus particularidades. Entonces, en orden de idea, el enfoque territorial hay que mirarlo desde esa perspectiva. Mirando los territorios, cada uno
diferente al otro. Muchas gracias.